Antes de que el fútbol fuera negocio, antes de que existieran las transmisiones globales, los contratos millonarios y las redes sociales, Sudamérica ya tenía un sueño, un torneo creado para enfrentar a los campeones. En 1960 nació la Copa Libertadores de América. Desde entonces cada edición fue una guerra distinta, cada campeón una historia irrepetible, cada final una herida o una gloria que todavía late. Este vídeo no es una lista de ganadores, es el recorrido completo de la copa más intensa del mundo, desde 1960 hasta 2025. Empecemos. 1960 no fue un año más, fue el comienzo de todo. La primera final de la Copa Libertadores enfrentó a Peñarol y Olimpia. Montevideo fue el primer escenario. En la ida Peñarol ganó 1-0 y en la vuelta el partido terminó 1-1 con gol de Cubilla en el 83, convirtiéndose así Peñarol en el primer campeón de América. Un año después Peñarol volvió, el rival fue Palmeiras, en la ida el equipo uruguayo ganó 1-0 y la vuelta terminó 1-1. La Copa Libertadores tenía por primera vez un bicampeón de América. En 1962 Peñarol volvió a llegar a la final, pero enfrente de Santos con Pelé entró en escena. En la ida Santos ganó 2-1, en la vuelta Peñarol respondió con un 3-2. En el partido de desempate Santos fue una tormenta, ganó 3-0. Pelé levantó la copa y los brasileños conseguían su primera Copa Libertadores. En 1963 Santos regresó a la final, del otro lado Boca Juniors. En la ida Santos ganó 3-2 y en la vuelta ganó 1-2 en la Bombonera. Santos fue bicampeón de América. Pelé confirmó que no era una aparición pasajera, sino un punto de quiebre en la historia del fútbol. 1964 marcó el inicio de una dinastía. La final enfrentó a Nacional e Independiente. En la ida empate 0-0 y en la vuelta Independiente ganó 1-0 con gol de Mario Rodríguez. Ese gol alcanzó para cambiar la historia. Independiente levantaba su primera Libertadores. Al año siguiente Independiente volvió a la final, el rival era Peñarol. En la ida Independiente ganó 1-0, en la vuelta Peñarol contestó con un 3-1. En el partido decisivo Independiente fue implacable, ganó con un contundente 4-1 y se convertía en el tercer club bicampeón. La final de 1966 enfrentó a Peñarol y River Plate, donde Peñarol en el partido de desempate con una histórica remontada consiguió ganar 4-2. Peñarol volvió a ser campeón de América y cerró una de las finales más intensas de la década. 1967 fue una final distinta, Racing Club contra Nacional y de vuelta 0-0. En el desempate Racing ganó 2-1. La Academia fue campeón de América y selló una de las mayores gestas del fútbol argentino. Al año siguiente Estudiantes de La Plata levantó su primer trofeo tras superar a Palmeiras 2-0 en el desempate. En el 69 superó a Nacional con un 3-0 global y en el 70 Estudiantes levantó su tercera Copa Libertadores ante Peñarol con un único gol de Néstor y cerró una década que definió para siempre el espíritu del torneo. 1971 enfrentó a Nacional contra Estudiantes de La Plata. La serie llegó al desempate. Nacional ganó 2-0 en el partido decisivo y levantó su primera Copa Libertadores. Fue el final de la era de Estudiantes y el regreso de la mística uruguaya. En 1972 Independiente consiguió su tercer trofeo después de ganar 2-1 a Universitario de Perú. En 1973 volvió a ser campeón, luego de vencer a Colo-Colo 2-1 en la prórroga del tercer partido. No conformes con un bicampeonato, los rojos ganaron 2 copas más tras imponerse Sao Paulo y Unión Española de Chile, consiguiendo un histórico tetracampeonato que ha sido inigualable hasta la fecha. 1976 enfrentó a Cruzeiro y River Plate. El título se definió en desempate y allí Cruzeiro fue más efectivo, ganó 3-2 con gol de Joao Ciño en el 87 y se quedó con la Copa Libertadores. Brasil después de 13 años volvía a ser campeón. En 1977 Boca Juniors llegó a la final contra Cruzeiro, una serie cerrada tensa que llevó al partido de desempate, donde terminó 0-0 y la copa por primera vez se decidía desde los 12 pasos. En los penales Boca fue más fuerte y levantó su primera Libertadores. Un año después Boca volvió a la final, esta vez contra Deportivo Cali. Los ceneices consiguieron el bicampeonato tras golear 4-0 a los colombianos y no consiguieron su tercer trofeo porque Olimpia se cruzó en su camino un año más tarde. Los paraguayos ganaron 2-0 en la ida y aguantaron el 0-0 en la Bombonera para levantar su primera Copa Libertadores.
En 1980 la final enfrentó a Nacional e Internacional. En la ida empataron 0-0 en Porto Alegre y en la vuelta Nacional gana 1-0 con un gol de Victorino, consiguiendo así los uruguayos su segunda Libertadores. 1981 enfrentó a Flamengo y Cobreloa. El título se decidía en el partido de desempate, donde Flamengo ganaba su primera Libertadores 2-0 con un doblete de Zico, en un encuentro donde acabó con 5 expulsados y una tangana desagradable. En 1982 Peñarol volvió a alzar la copa enfrentando a Cobreloa. En Santiago el gol histórico de Fernando Morena al final del encuentro selló un 1-0 que valió una Libertadores completa. Al año siguiente los uruguayos perdieron por un global de 3-2 ante Gremio de Porto Alegre, que ganaba por primera vez la Copa Libertadores y volvería a jugar la final al año siguiente frente a Independiente, donde los rojos ganaron 0-1 en Porto Alegre con un gol de Burruchaga y consiguieron un empate sin goles en Avellaneda que le daba su séptima Libertadores, liderando hasta hoy el palmarés del torneo. En 1985 Argentinos Juniors ganó su única Libertadores tras imponerse en una tanda de penalti del partido de desempate frente a América de Cali. Un año después River Plate se enfrentó a América de Cali en una final de poder a poder. En Colombia River ganó 2-1, de vuelta en el Monumental volvió a ganar 1-0, levantando así su primera Copa Libertadores. En 1987 América de Cali alcanzó su tercera final consecutiva ante Peñarol, pero una vez más perdieron el trofeo con un gol trágico de Diego Aguirre en el último minuto de la prórroga, alzándose así los uruguayos con su quinta Copa Libertadores. La tercera Copa Libertadores de Nacional llegó en 1988. Los uruguayos perdieron 1-0 ante Newell's en la ida, pero superaron 3-0 a los argentinos en la vuelta y levantaron la última Libertadores del fútbol uruguayo. Al año siguiente, Atlético Nacional de Medellín se coronó como campeón de Sudamérica tras derrotar a Olimpia en una emocionante final que tuvo que decidirse la tanda de penales, dando así la primera Libertadores de un equipo colombiano. Olimpia compensó su final perdida y ganó su segunda Libertadores en 1990 tras imponerse a Barcelona de Ecuador. En 1991 los paraguayos alcanzaron su tercera final consecutiva, pero fueron superados por Colo-Colo con un 3-0 global que conquistaba la única Copa Libertadores de la historia del fútbol chileno. En 1992 los brasileños resurgieron de la mano del Sao Paulo de Tele Santana. Los paulistas se impusieron a Newell's en la tanda de penaltis. Un año más tarde firmaron el bicampeonato tras golear 5-1 en Brasil a la Universidad Católica de Chile y perder por un insuficiente 2-0 en Santiago. El equipo brasileño alcanzó su tercera final consecutiva en 1994, pero se cruzó un histórico Vélez Sarsfield dirigido por Carlos Bianchi. Los dos equipos quedaron empatados tras 2 victorias de cada uno por la mínima y disputaron la copa en una tanda de penales, donde Chilaver fue clave para dar el trofeo a los argentinos. Gremio de Porto Alegre recuperó el trono para los brasileños en 1995. En la final el equipo brasileño venció 3-1 al Atlético Nacional en Porto Alegre y sacó un empate a 1 en Medellín para conquistar la segunda Libertadores de su historia. En 1996 River Plate perdió 1-0 en Colombia ante América de Cali, pero remontó en el Monumental con un doblete de Hernán Crespo. En el 97 Cruzeiro frustró la histórica campaña de Sporting de Cristal de Perú, al que derrotó con un solitario gol en el 75 de Liverpool. En 1998 Vasco da Gama se estrenó al superar al Barcelona de Ecuador con un global de 4-1 y en 1999 Palmeiras también se coronó como campeón por primera vez tras vencer en los penales a Deportivo Cali. Un año más tarde Palmeiras repitió final frente al Boca de Bianchi, que se llevó su tercera copa en los penales tras empatar 2-2 en Brasil y empatar a 0 en Argentina. En el año 2001 Cruz Azul se convirtió en el primer club mexicano en llegar a la final de la Libertadores. Los mexicanos igualaron el 0-1 de la ida en la Bombonera, pero fracasaron ante los vigentes campeones en una nueva tanda de penales. Al año siguiente el Olimpia paraguayo evitó el tricampeonato de los Xeneises tras eliminarlos en cuartos y vencer a Sao Caetano en una final que se volvió a definir en la tanda de penaltis.
En el segundo ciclo de Bianchi en Boca, pudo conseguir la quinta Libertadores para los Xeneize tras vencer por un global de 5-1 al Santos en 2003, y un año después los azul y oro volvieron a estar en la final, pero esta vez fracasaron ante un sorprendente Once Caldas que ganó el primer título de su historia en los penales. En 2005 Sao Paulo ganó su tercera Libertadores. Los paulistas vencieron en la final al Atlético Paranaense por un contundente 5-1 global. En 2006 los paulistas repitieron otra final brasileña, pero esta vez no pudieron derrotar a la Internacional de Abel Braga. Tras vencer 1-2 en la ida y empatar 2-2 en Porto Alegre, los colorados ganaban su primera Libertadores. En 2007 los Xeneize aplastaron al Gremio en la final con mayor diferencia de la historia al ganar con un 5-0 de global, dándole su sexta Libertadores gracias a la actuación de Riquelme. 2008 fue histórica para el fútbol ecuatoriano, que levantó su primera Copa Libertadores. Liga de Quito venció 4-2 a Fluminense en Ecuador, pero perdió 3-1 en el Maracaná, teniendo que esperar a los penales para consagrarse como campeón sudamericano. En la edición 50 del torneo, Estudiantes y Cruzeiro empataron sin goles en la ida, pero el Pincharrata remontó en Brasil para ganar 2-1 y levantar su cuarta Copa de Campeón. En 2010 Internacional de Porto Alegre consiguió su segunda Libertadores después de derrotar por 1-2 y 3-2 a Chivas de Guadalajara en la final. Después de 48 años de espera, Santos conquistó el tercer trofeo de su historia, liderado por la magia de Neymar. En la final ante Peñarol, los paulistas empataron sin goles en la ida y vencieron 2-1 en el partido de vuelta. En 2012, Corinthians derrotó por 3-1 a Boca Juniors en el global. Los de Tite ganaban su primera Copa Libertadores sin perder ningún partido. En 2013 llegó el turno de Atlético Mineiro, que con Ronaldinho como figura logró remontar una dramática final. Después de perder 2-0 ante Olimpia en la ida, los brasileños igualaron la eliminatoria en casa y acabaron llevándose la Copa en la tanda de penales. San Lorenzo se alzó con la Copa en 2014 al vencer a Nacional de Paraguay. El 1-1 de la ida y el gol de Ortigos en Buenos Aires daban la gloria a los argentinos. Un año después, el River Plate de Marcelo Gallardo levantó la Copa Libertadores, derrotando 3-0 a Tigres en la final. Los millonarios ganaban 19 años después su tercera Libertadores. El torneo de 2016 nos dejó una de las finales más inesperadas de la historia. Atlético Nacional e Independiente del Valle empataron a 1 en la ida, pero con una victoria por 1-0 en Medellín de Atlético Nacional, los colombianos conquistaban su segunda Copa Libertadores. En 2017, Gremio de Porto Alegre ganó a Lanús por un global de 3-1 y el equipo de Renato Gaucho entraba en el selecto grupo de tricampeones sudamericanos. En 2018, Boca y River protagonizaron un increíble clásico que se terminó decidiendo en una espectacular final en el mismísimo Santiago Bernabéu. Los millonarios vencieron a su máximo rival por 3-1 en España y levantaron la cuarta Libertadores de su historia. River Plate buscó el bicampeonato un año después ante Flamengo en Lima, donde por primera vez se definía el título a un solo partido. Borré adelantó a River, pero los brasileños le dieron la vuelta al marcador en los últimos 5 minutos, con 2 goles de Gabriel Barbosa. 38 años después, el Flamengo levantaba su segundo trofeo. El año 2020 estuvo marcado por la pandemia y el torneo se alargó hasta principios de 2021. Palmeiras y Santos disputaron una aburrida final en Maracaná, que se acabaría decidiendo en el descuento con un cabezazo de Breno, dando así la segunda Libertadores a Palmeiras. Un año después, Palmeiras defendió el título frente a Flamengo, adelantándose en Montevideo en el minuto 5 con un gol de Veiga. Un gol de Gabriel mandó el partido a la prórroga, pero Davidson dio el triunfo a Palmeiras y les hizo levantar su tercera Libertadores. En 2022 la final volvió a ser brasileña y Flamengo consiguió su tercera Libertadores ante un Atlético Paranaense que sufrió la expulsión de Pedro Henrique y el gol de Gabriel Barbosa. En 2023 Fluminense llegó a la final de Maracaná y superó a Boca Juniors en la prórroga. Advíncula empató el encuentro tras el gol de Germán Cano y Kennedy salió desde el banquillo carioca para dar la primera Copa Libertadores a los brasileños.
En 2024 Botafogo se proclamaba campeón, que pese a la temprana expulsión de Gregori Magalhães, a los 2 minutos logró imponerse al Atlético Mineiro por 3-1 para lograr el primer título continental de su historia. Lima fue la sede de la final de 2025, en la que Flamengo y Palmeiras se jugaron el cuarto título de su historia y ser el mejor de su país en la competición. Un cabezazo de Danilo a la salida de un córner decidió el partido que dio el título de Filipe Luis. Estos son todos los ganadores de la Copa Libertadores. Si te ha gustado no olvides suscribirte y darle like para más videazos del fútbol sudamericano.